Hola, gracia y paz a ustedes. Les saluda el pastor Mario Sueros, pastor principal de Misión Bíblica Donai en Lima, Perú. Para mí es un honor muy grande poder dirigirme a ustedes a través de las redes sociales y a través de este video, Señor, en donde podemos comunicarnos y estar pues transmitiendo nuestros saludos, pero también las enseñanzas y el conocimiento que Dios nos pone a la luz de la palabra. Hoy estamos iniciando una serie de temas, una serie basadas en el libro de Nehemías, donde aprenderemos muchas cosas juntos y aprenderemos cómo es que Dios nos lleva a poder establecer una misión, una obra de reino en un determinado lugar. Desde ya esperamos que este estudio bíblico sea de mucha bendición para ti y que tú puedas ser edificado con este material. Bueno, empecemos hablando un poco acerca de este personaje de Nehemías. Nehemías, según la Biblia, sabemos que era un copero del rey, no dejaba de ser esclavo, pero estaba en un lugar privilegiado. Por ser el copero del rey, él podía gozar de una buena posición, ya que estaba al lado del rey siempre. Podía disfrutar de comer lo que el rey comía y beber de lo que el rey bebía. El copero era aquella persona que probaba los alimentos del rey antes que las probase para ver si no estaba envenenado. Si en caso estaba envenenado, pues el rey, el primero que moría era el copero. Por esta razón, los reyes a sus coperos los tenían en lugares cómodos y privilegiados a comparación de otros esclavos. Nehemías era un hombre que no podía quejarse de nada, estaba en el palacio del rey, no hacía trabajos forzados, lo único que tenía que hacer era cuidar al rey en sus alimentos. Pero sin embargo, cuando escucha la situación en la que se encontraba su pueblo natal, escuchó que su pueblo estaba en ruinas, en decadencia, entonces él decía, yo no puedo ser un mero espectador, yo tengo que hacer algo para poder cambiar esta situación de mi pueblo. Y aquí vamos con un primer principio. Siempre que Dios va a querer usar a alguien, no va a usar a alguien que no esté ocupado. Dios siempre llama a gente ocupada, gente que esté metida en muchas cosas, porque en medio de todas esas cosas que esta persona realiza, Dios le va dando las armas y el entrenamiento para poder cumplir con los propósitos que Él tiene determinados sobre esa vida. Lo que tú estás haciendo, la carrera que tú tienes, el trabajo que tú tienes, las habilidades que has adquirido en la vida, las experiencias que has tomado en la vida, van a permitir que puedas cumplir el propósito por el cual Dios te llamó desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que hasta aquí has logrado son las herramientas de preparación para que tú luego las puedas usar en el lugar y en el momento en el cual Dios te coloque. Como Moisés. Moisés fue entrenado para gobernar. Él tenía una idea de gobierno. Él pensaba ser el faraón y fue entrenado para gobernar naciones. Pero sin embargo, toda esa experiencia y todo ese conocimiento, junto con el aprender a sobrevivir en el desierto, le sirvió para poder cumplir el propósito para el cual él fue elegido, dirigir a todo un pueblo por medio del desierto. Por lo tanto, todo lo que aprendemos en la vida es el complemento para lo que va a ser el propósito general, el cual Dios tiene para tu vida. Por lo tanto, Nehemías halló la gracia del rey y fue a su ciudad. Lo primero que hizo Nehemías fue inspeccionar la ciudad, ver cómo se encontraba la ciudad. Dice el capítulo 2, el verso 11. Y llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y así salí de noche por la puerta del valle hacia el frente del dragón y la puerta del muradar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego.
Fíjense, Nehemías, antes de hacer algo, lo primero que hizo fue ver la situación en la que se encontraba la ciudad, ver la situación en la que se encontraba su pueblo. Antes de empezar una obra, antes de comenzar a hacer algo en el ministerio, primero procura ver cuál es la situación en la cual se encuentra ese lugar. Y eso se llama estudio espiritual o mapeo espiritual, como lo llaman algunos. Cada ciudad, cada lugar es diferente a otro. Por ejemplo, hay lugares en donde tú tienes que saber qué espíritus son los que se mueven, qué espíritus son los que imperan en ese lugar. Recuerda que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Entonces tú tienes que saber qué espíritus son los que se están moviendo en ese lugar y con los cuales tú tienes que enfrentarlos y a los cuales tú tienes que atacar. Porque para poder establecer un reino, primero tienes que conocer a tu enemigo. Estamos en un lugar de posición. Si tú quieres conquistar, primero tienes que saber contra quién vas a luchar. Entonces, eso se llama una hueste, un mapeo espiritual y saber con qué huestes vas a estudiar, vas a enfrentar. Tienes que saber también cuál es la idiosincrasia, el tipo de nivel cultural de la gente con la cual te vas a rodear, para que puedas establecer estrategias definidas, para que puedas establecer estrategias eh, eficaces en el lugar. La estrategia que pueda haber resultado en un lugar no significa que vaya a resultar en otro. Tienes que pedir revelación de Dios para saber cuál es la estrategia correcta para poder establecerla en ese lugar. En segundo lugar, dice Nehemías en el capítulo 3 que una vez que vio la situación en la cual se encontraba el pueblo, comenzó a distribuir responsabilidades. Capítulo 3 dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Lo primero que hizo Nehemías es darse cuenta que lo primero que tenía que edificarse eran las puertas de la ciudad. La ciudad contaba con 12 puertas. 12 en el número de la Biblia es número de gobierno. Cada puerta tiene un significado y es lo que vamos a estar viendo, el significado de las puertas de esta ciudad. Y es curioso que la primera puerta que se edifica es la puerta de las ovejas. ¿Y quién se levanta para edificar esta puerta? Nada más que el sumo sacerdote. ¿A quién representa el sumo sacerdote? Representa a un hombre de Dios. Siempre que Dios va a levantar algo en una ciudad, va a elegir a un hombre de Dios o a una mujer de Dios para comenzar a dar la iniciativa para que esta obra se cumpla. En este caso fue el sumo sacerdote Eliasib. La restauración de una ciudad comienza primeramente por la iglesia. Un pueblo no puede ser transformado ni restaurado si primeramente la iglesia no está restaurada o transformada. Para ello, el avivamiento, cada vez que viene o sucede una visita del Espíritu Santo en un determinado lugar, primero la iglesia tiene que estar preparada. Y esto representa a Eliasid, representa a los hombres de Dios, quienes tomaron la visión de Nehemías y se dieron cuenta que ellos eran parte de la reconstrucción de la ciudad. Y lo primero que hicieron fue reconstruir la puerta de las ovejas. ¿Qué representan las ovejas? Representa a los discípulos, a los cristianos. Y esto tiene que ver con la restauración. La puerta de las ovejas representa a los creyentes. Si los creyentes no son restaurados, no pueden cumplir con la misión que Dios les ha dado. Fíjense, son dos puertas que se edifican, primeramente. La puerta de las ovejas y luego vemos en el verso 2 que edificaron la puerta de los pescados. ¿Qué representan los pescados? Representa la multiplicación.
¿Por qué se edifica primero las ovejas, que es la puerta de la restauración, para luego edificar la puerta de los pescados, que es la multiplicación? Por un principio muy elemental. No puede haber multiplicación si es que primeramente no ha habido restauración. Una vida restaurada es capaz de poder transmitir el poder y el amor de Jesús a otros. Una vida que no ha sido restaurada, que no ha sido liberada, que no ha sido sanada en sus heridas emocionales, no puede transmitir el amor de Jesucristo, porque su corazón solo está lleno de amargura, de odio, de resentimiento. Cuando una persona es libre de todas estas cosas, lo único que desea es poder transmitir el amor de Jesucristo. Por eso la multiplicación es el resultado de la restauración del alma. Estas dos puertas, la puerta de las ovejas y las puertas del pescado, representan un proceso. Primero, la edificación por medio de la restauración y por medio de la palabra de Dios produce que este corazón se impacte y se llene del amor de Dios, que lo lleva a poder anunciar a otros el Evangelio. Un ejemplo claro, la mujer samaritana en el pozo, cuando se encontró con Dios. Dios trata con ella, tuvo un encuentro con Jesús. Jesús, por medio de la palabra, la lleva a descubrirse y esta mujer lleva a reconocer toda esa vida que estaba llevando. Y lo primero que hizo fue ir al pueblo y anunciar a otros quién era Jesús. Y comenzó a proclamar a Jesucristo. Una persona que tiene un encuentro con Dios y cuya vida es tratada y transformada es la ideal para poder transmitir el Evangelio de Jesucristo. Pero no solamente dice que levantaron las puertas. En las puertas de los pescados nos dan tres características. Dice que primeramente en el verso 3 del capítulo 3 enmaderaron. Luego, dice, la levantaron y pusieron luego cerraduras y cerrojos. Estas tres cosas que hicieron en las puertas tienen tres significados. Enmaderar es colocar el marco donde va a ser colocada la puerta. ¿Qué significa eso? Significa las bases donde los nuevos creyentes tienen que establecer su vida. ¿Cuáles son esas bases? La palabra de Dios. Tenemos que formar una generación de discípulos donde su vida esté basada y fundamentada en la palabra de Dios. Segundo, dice que lo levantaron. ¿Y qué significa levantar? Significa afianzar la fe, enseñarles que no solamente pueden quedarse en un estado, sino que tienen que ir creciendo a niveles espirituales mayores. Y este crecimiento se producirá a la medida que conozcan más de la palabra de Dios, a la medida que vayan teniendo una comunión más profunda con Dios. Y tercero, dice que pusieron cerrojos y cerraduras. ¿Qué significa esto? Significa la consolidación. La gente que entra por la iglesia debe ser gente que se quede, que sea consolidada y discipulada y no se vaya al mundo. Muchas veces se han hecho eventos evangelísticos, se ha ganado a mucha gente, pero luego es triste ver que ninguna de esas personas se quedaron. Cerrojos significa retenerlos, tenerlos, mantener el crecimiento. Y las cerraduras significa cerrar las puertas a lo espiritual, cerrar la puerta a los enemigos espirituales que quieren atrapar estas almas. Por eso habla de cerraduras y cerrojos. Usted que es un discipulador tiene que aprender a administrar la vida de sus discípulos para que las huestes del mal no quieran llevárselo. Y eso se logra por medio de la intercesión por nuestros discípulos. La puerta de las ovejas representa la restauración y el pescado la multiplicación. Y la gente que es ganada tiene que ser afianzada en la palabra, seguir un proceso de crecimiento y también ministrada para que no vuelva atrás. Y esa es la labor
de nosotros, los discipuladores. Recordemos que enfrentamos a un enemigo que está como león rugiente, viendo a quién devorar. Nuestra labor es cuidar que ellos estén siempre formados y afianzados en la fe para que no se vayan al mundo. Queridos, estas son las dos puertas, la puerta de las ovejas y la puerta de los pescados. La próxima lección estaremos viendo dos puertas más y del significado de estas puertas. Espero que este pequeño estudio bíblico, haya sido de edificación para ti, que hayamos aprendido juntos algo. Queremos también invitarte a que puedas tú transmitirnos tus inquietudes bíblicas, tus preguntas que tal vez que quieras hacernos sobre algún determinado tema. Lo único que tienes que hacer es escribirnos a nuestra página de Facebook o escribirnos a nuestro email que es misionadonaiperú@gmail.com. Y tú pues al escribirnos vamos a responderte todas las inquietudes que tú puedas hacer. Asimismo, también, si quieres o tienes algún motivo de oración, puedes llamarnos a los números que figuran ahí en pantalla o escribirnos también a nuestro correo electrónico y nosotros estaremos comunicándonos contigo para poder coordinar. Si estás en Lima, Perú, y deseas alguna visita o tienes algún pariente que esté hospitalizado y deseas que vayamos a orar por ellos, puedes ponerte en contacto con nosotros llamando a los números que aparecen en pantalla y estaremos pues con todo gusto visitándolos. Y si quieres tú un estudio bíblico en tu casa, donde quieres pues recibir palabra junto con tu familia y quieres contar con nosotros, pues también puedes comunicarte con nosotros y estaremos pues dispuestos a ayudarte. Así también queremos decirte que las puertas de Misión Bíblica Donai están abiertas. Puedes tú comunicarte con nosotros, puedes escribirnos al Facebook y nosotros estaremos atendiéndote gratamente. Con nosotros, pues será hasta otra oportunidad y decirte, pues, que Dios te bendiga grandemente. Se despide de ti el pastor Mario Sueros de Misión Bíblica Donai, donde se vive la fe. Gracia y paz.